Hola Pilar, un placer saludarte y saludar a través de tus maravillosos programas a toda esa cantidad de personas que no solamente te siguen, sino que han podido encontrar a través de esta actividad tan linda que vienes realizando desde hace ya varios años para descubrirse a sí mismos, llenarse de luz, de conciencia. En fin, es una labor bastante maravillosa que realmente celebro y celebro obviamente estar participando de este convite, de esta invitación para hablar con las personas de múltiples temas. Hoy particularmente voy a hablar un poco de lo que es el análisis de los sueños y las implicaciones que tienen no solo el análisis de los sueños, sino los sueños mismos para la vida, para la existencia del ser humano. Primero me presento, mi nombre es Ramiro Serna, nací en la ciudad de Medellín, Colombia, y allí me formé como psicólogo en la Universidad San Buenaventura. Me direccioné por una psicología que se conoce con el nombre de psicología transpersonal, que es una psicología que trabaja con las profundidades del ser humano, con hipnosis, con regresiones y obviamente con el análisis de los sueños. También adelanté estudios en sexología, relaciones de pareja, relaciones familiares. Hace ya 12 años estoy viviendo por acá en Miami, que es desde donde los estoy saludando, y hace 3 años ya comparto mi vida con una brasilera maravillosa, mi amada Reyando Santos, con la cual hacemos actividades de crecimiento personal, retiros, por ejemplo Machu Picchu y otros lugares donde estamos en esta búsqueda y en este proceso de acompañar el despertar de conciencia. Bueno, vamos a meternos un poquito en el tema del análisis de los sueños, pero para poder abordar este tema creo que es bien importante mirarlo un poco desde los antecedentes personales, qué fue lo que me llevó a mí a trabajar con el análisis de los sueños, y todo fue lo que podríamos decir casi que como una especie de accidente. Yo estaba estudiando psicología, me estaba direccionando por una psicología bastante ortodoxa, bastante esquematizada, y por fortuna, un día que tuve un sueño muy particular, pues me encontré con un profesor. Alguien me dijo, ¿por qué no hablas con aquel profesor que él trabaja con el análisis y la interpretación de los sueños? Yo creía que eso era una estupidez, que era una información realmente que no tenía ningún sentido. Y lo que me sorprendió, que este profesor, sin conocerme, en la cafetería de la universidad, cuando me di la oportunidad de contarle el sueño, porque había sido un sueño muy impactante para mí emocionalmente, fue impresionante cómo este hombre llega y me desnuda psicológicamente en cuestión de 3-4 minutos. Me sorprendió bastante esto. Entonces yo dije, wow, definitivamente esto tiene sentido, tiene profundidad. Y desde ahí me acerqué bastante a él, y por fortuna también él empezó a dictar unos seminarios sobre el análisis, la profundización en los sueños. Entonces desde ahí empecé a acercarme a este mundo de la vida onírica, de la interpretación de los sueños. Entonces empiezo a ver que los sueños, como me lo decía él, tienen todo un sentido y un significado profundo. Revelan cosas que nosotros muchas veces no queremos revelar. Por ejemplo, a mí me llega un paciente y me empieza a contar sus sueños. Lo interesante de los sueños, que es como son un producto del inconsciente, la persona no tiene la posibilidad de controlarlo, por lo menos hasta que no haya desarrollado una habilidad que se conoce como la conexión con los sueños lúcidos. Que estos sueños lúcidos, efectivamente, si ya la persona es consciente que está soñando, e incluso dentro del mismo sueño puede manipular el sueño. Entonces, por ser un producto del inconsciente que emerge de manera no controlada, revela asuntos que la persona no ha podido procesar o que de alguna manera está proyectando de manera significativa. Vamos a ir desmenuzando esto para que no quede como muy en el aire y muy vaga la información. ¿Qué son los sueños? ¿Qué es el inconsciente? ¿Para qué sirven los sueños? ¿Para qué sirve el inconsciente? Bueno, vamos entonces por partes. Los sueños, como lo mencionaba, es un producto que emerge del aspecto más profundo del ser humano, de la zona de la imaginación, de la zona en la que guardamos información de manera simbólica, porque la inteligencia básica del ser humano es la imagen.
nosotros nos fundamentamos y sobrevivimos existencialmente de una manera muy poderosa y significativa desde la visión. Entonces, los sueños que aparecen en imágenes, y para sorpresa de muchas personas, los sueños incluso se presentan en los que han sido ciegos de nacimiento, también sueñan en imágenes. Entonces, el sueño es un producto del inconsciente, que es un paquete de información que tiene un sentido y un significado. Cuando aprendemos a leer los símbolos de los sueños, le encontramos ese sentido y ese significado. A eso nos dedicamos las personas que profundizamos en el estudio de lo simbólico. Dentro de la historia ya de la psicología, que hay que mencionar que han sido dos grandes pioneros. Primero, Sigmund Freud, que fue el más reconocido y que precisamente una de sus principales obras, tal vez la primera, fue el análisis de los sueños. Pero posteriormente, uno de sus discípulos, Carl Gustav Jung, que de alguna manera también venía trabajando de manera paralela con él, empezó a darse cuenta que los sueños tenían una información no solamente de lo que Sigmund Freud había llamado como el inconsciente personal, sino algo que Carl Gustav Jung mencionó como lo que es el inconsciente colectivo. Vamos a diferenciarlos. El inconsciente personal es toda esa información que yo voy retomando incluso desde el útero. Y en mis primeros años de vida y en el resto de mi vida siempre estoy capturando información que la voy guardando, la voy almacenando. ¿Sí? Eso sería la información que habita en el inconsciente personal. Muchas veces incluso nosotros no sospechamos la cantidad de información que alcanzamos a almacenar. De hecho, por ejemplo, bajo estados de hipnosis, que también trabajamos la hipnosis, una persona puede recordar, por ejemplo, la placa de un carro o la placa de una pared, cosas que de pronto no se imaginaba que esa información la había capturado y que de hecho puede recuperarla, ¿sí? Y en los sueños también aparece este tipo de información que nosotros no sospechábamos que habíamos guardado. Todo esto es del inconsciente personal. Ya lo que es, Carl Gustav Jung mencionó como el inconsciente colectivo hace referencia a una información en imágenes también, que está dada en nosotros desde el ADN, se va transmitiendo de generación en generación. Él empezó a explorar esta información por dos vías, una por el estudio de los mitos y observando incluso lo que eran los sistemas simbólicos de diferentes culturas y de diferentes épocas, y empezó a ver que había una coincidencia bastante significativa. Por ejemplo, los incas, los mayas, los aztecas, los asiáticos tienen una misma simbología del agua, del fuego y cosas así por el estilo. De igual manera, entonces, también empezó a estudiar los mitos, los cuentos, las historias, y desde esa perspectiva empezó a ver que también en diferentes culturas se guarda una información muy similar que era fundamental poderla estudiar. Entonces, cuentos, mitos de los libros sagrados, incluso más actuales, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con las historias y los cuentos, precisamente conservan esta información que está dada en el inconsciente colectivo y que nosotros también podemos acceder y abordar desde nuestra propia búsqueda personal. Entonces, es importante ir entendiendo que esta información, tanto la del inconsciente colectivo como la del inconsciente personal, nosotros podemos acceder al análisis de esa información, y eso nos va a servir de una manera muy significativa y poderosa para varias cosas. Una de ellas es específicamente para lo que nosotros conocemos como poder comprender el proceso de individuación, que no es otra cosa que poder encontrar el sentido de vida y poder descubrir y responder varias preguntas que son del orden existencial, como ¿quién soy yo? ¿O qué soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué fui hecho yo? ¿Qué valores tengo? ¿Y cuál es la misión que yo tengo? Y vamos a mirarlo con la reflexión de algunos ejemplos de sueños, tanto que yo he tenido y de otras personas, para que podamos comprender en ese sentido esa implicación
y esa preponderancia, esa información tan relevante en el análisis de los sueños. Es bien interesante que nos abramos a esa posibilidad. Así entonces es importante reconocer la implicación de eso. Son temas muy amplios que vamos a tener que estar abordando en varios encuentros, y definitivamente estoy bastante agradecido contigo, Pilar, y con todas las personas que nos están asistiendo, que nos están acompañando.